tenemos tortugas, así de grandes. Hacemos obra de teatro con los alumnos de todas las clases. Este es el corazón de la escuela, absolutamente. Colores más envolventes, y el color ayuda muchísimo a que todo eso, digamos, tenga un efecto de bienestar. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Pensando sobre Educación. Hoy tenemos la suerte de contar con Antonio Maragón, que nos va a responder a nuestras preguntas. Bueno, muchas gracias, Antonio, por aceptar participar en este proyecto de entrevistas. Encantado, Fernando, porque me parece que personas con inquietudes por saber otros modos de educar es fundamental para llevarlo al mundo y para que se conozca. Así que gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera de ellas dice, ¿cuál es su relación con el ámbito educativo? Desde hace 40 años, bueno, antes incluso, pero desde luego ya con el impulso de Pedagogía Waldorf. Lo conocí en la Universidad Complutense cuando hacía Historia y Geografía, y después pues ya me vinculé de tal manera que me fui a Francia y luego a Alemania y a Holanda y a Suiza para aprender este método que aquí no se conocía a la época, 1975 más o menos. Y en el 79 volví para poder implantar aquí esta pedagogía, la Pedagogía Waldorf, creada por Rudolf Steiner y que era desconocidísima. Todavía no es tan conocida, pero mientras tanto se han creado muchas escuelas. La primera era esta, donde estamos ahora, que es la Escuela Libre Micael. Empezamos con un jardín de infancia con 5 niños y unos pocos padres en el año 79, y en el 86 ya teníamos 80 niños en infantil, y después ya fue creciendo y hoy tenemos 500 alumnos de 2 años hasta 18. Y además se han creado un montón de escuelas en toda España y una federación de la que soy presidente para apoyar nuevos impulsos que muchas veces aparecen por padres, grupos de padres que quieren una educación mejor para sus hijos, pero tienen que encontrarse con el binomio maestros con vocación, que quieran desarrollar esta metodología, vamos a desarrollarla junto con los padres, porque es importantísimo que la familia esté muy vinculada a la escuela y al proyecto en sí. Así que 40 años llevo aquí, soy profesor de Ciencias Sociales y profesor también de Ética en primaria y Ciencias Sociales en secundaria y bachillerato. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta, ¿vale? Entonces yo te voy diciendo una serie de conceptos y tú me dices un poco, relacionándolo con la educación, qué piensas de ellos. Vale, de acuerdo. Uno que se habla mucho, que se oye mucho cada vez más últimamente, es el tema del esfuerzo. Sí. El esfuerzo en educación es fundamental, pero tienes un esfuerzo desde dentro, es decir, un esfuerzo motivado. Si el esfuerzo es obligatorio o es impuesto, no tiene sentido. Tiene que brotar desde el ánimo que puedes dar a los alumnos, brotar de ellos mismos querer hacerlo. Y querer hacerlo además con ganas, por el maestro, por el propio conocimiento, Pero el esfuerzo es fundamental. Sin esfuerzo no hay aprendizaje. Pero ya digo, tiene que ser un esfuerzo que tenga este impulso interior de la motivación del alumno y de cualquier edad, por hacerlo. Es decir, que tiene que aparecer un elemento de entusiasmo, que tiene que ir como metido dentro del querer hacer algo y el querer hacerlo bien. O sea, el esfuerzo va por ahí, a mi modo de ver. Y la educación es fundamental. Si no, no hay aprendizaje, ni tampoco vivencia del aprendizaje. Porque una cosa es aprender memorísticamente y otra cosa es aprender integrando el conocimiento, integrando esos contenidos y haciéndolos tuyos. Y para eso hay que pasar la barrera de la cabeza, llegar al corazón y transformarlo en la voluntad en una capacidad. Este es el kit de la Pedagogía Waldorf, que la información no se puede quedar en información, tiene que ser integrada, tiene que ser, sí, de alguna manera asumida, y desde esa asunción después convertirlo con el propio esfuerzo, desde la voluntad, desde el remembrar, desde el debatir, convertirlo en una capacidad que te faculta, para mejor hacer tu camino en la tierra, hasta ese punto. El concepto sería el conocimiento. Claro, el conocimiento es lo que nos hace ser más. Entonces el conocimiento
igualmente está en el mundo, está en la historia, está en el bagaje de 15.000 años de culturas que han venido desde la antigua India, Persia, Mesopotamia, Egipto, Grecia, y luego ya lo que tenemos en Europa y en el mundo entero, y con esta además globalización, ¿no?, que ya te hace partícipe y ser ciudadano del cosmos, no solamente de la Tierra. Entonces el conocimiento está ahí, pero ¿cómo lo hacemos nuestro? Y esa es la metodología, esa es la didáctica, la que tiene, y es la presencia de un profesor o de profesores, lo que nos tiene que dar los caminos para hacer ese conocimiento propio. Y ya no se llega a conocimiento externo, aunque por supuesto están las referencias de los grandes pensadores o de los grandes promotores de la historia, porque la historia tiene heraldos que van avanzando, y luego las sociedades, y luego las comunidades, en fin. Pero en esa mirada amplia de la humanidad, uno tiene que hacerse, miembro de esa humanidad de conocimientos. Pero tienes que hacerse uno mismo miembro de esa comunidad de conocimientos. Por lo tanto, aquí tenemos justamente el tema de la educación fundamental. ¿Cómo hacemos que los alumnos se hagan miembros de una humanidad de conocimientos? Por ahí van, yo creo, los tiros. La diversión en relación con la felicidad, la alegría, engloba todo eso. ¿Cómo lo ves dentro de la educación? Sí. Fundamental. O sea, lo primero, y antes se comentaba, ¿no?, cuando hemos entrado en este aula, ¿por qué está de este color rosáceo? ¿Por qué está pintada de esta manera, que no es un color plano, sino un color que te deja respirar? Las paredes te dejan, el ambiente es como un abrazo. Ya de por sí, estos colores es que te abrigan para los niños pequeños. Luego va cambiando hacia las diferentes clases de mayores, de primaria, de secundaria, de colores calientes a colores fríos, ¿no?, porque te ayudan más a centrarte en ti mismo, esos colores fríos, azul, morado, verde antes, etc. Entonces, todo eso ya ayuda. La envoltura, el bienestar, unido a una presencia humana, a un saludo matutino. Todas las mañanas saludamos a los niños y le damos la bienvenida a la clase. No es tiempo perdido, es tiempo ganado, porque solamente de este encuentro, de este mirarse, mirar al alumno, que el alumno te perciba, que sienta que lo acoges, ya creas ese espacio que va a ir ensanchándose, donde se va a producir el acto pedagógico. Y el acto pedagógico tiene que estar unido a la alegría, a la percepción mutua, al sentimiento de estoy siendo mirado, y al mismo tiempo me quiere, mi maestro me quiere, mi maestra me quiere. Es una relación natural humana. Todos necesitamos reconocimiento, y ese reconocimiento, si tiene alegría, si tiene la chispa del descubrir, el asombro, el que puedas colocar en ese espacio pedagógico, en principio espacio entre humanos, puedes colocar la alegría de una sorpresa, entonces se producen actos pedagógicos verdaderos. Por lo tanto, no sé, tiene que ser un espacio chispeante. Por supuesto tiene sus momentos también de concentración, pero tiene que ser un espacio chispeante, porque el niño tiene que vivir de la expectación. ¿Qué es expectación? Expectación es esperar algo, es asombrarse ante lo que llega, y tienen que estar esperando esto para estar abiertos. El asombro es la ventana del conocimiento, o para los conocimientos, pero también para la vivencia de unos con otros. A mí me asombra que te he conocido esta mañana, y con tu mujer, con Kanako, y ya, eso me he dicho, ¿qué busca esta gente? Me dispone como si estuviera en una clase. He dicho, hoy es un día de clase perfecto, van a pasar cosas. O sea que, yo estoy muy contento. Ahí estamos. Creatividad también va por ahí, a lo mejor. La creatividad. Hombre, es que sin creatividad, pero la creatividad es que no es un plan, está en contra del programa. Creatividad y programa, aunque el programa te pueda dar unas líneas, unas directrices para el día a día, pero en cuanto que te fijes al programa, a lo programado, pierde las posibilidades de la creatividad. Eso es así. Es como cuando vas de viaje. Te vas de viaje a Japón y ya sabes a dónde vas a ir. Está programado dónde y cómo vas a ir. Te pierdes todo lo que te va a pasar en el viaje. No conocerás a quien está al lado, porque vas ya fijo
fijo en Kioto. Y ya como tienes fijo Tokio y las avenidas y todo eso, ya no ves quién te pasa por al lado, qué descubres mientras llegas. Entonces, la creatividad es un estado, digamos, de posibilidades. Y que tienes que llegar a la clase sabiendo lo que vas a hacer. Hombre, vas a hacer las fracciones, pues es algo que tienes que tener como pero luego, según ves a los niños, según recibes, según ves la situación, pues vas a hacer eso y de una manera distinta a partir de lo que los niños te sugieren muchas veces, o cómo está su estado de ánimo. Y vas a presentarlo de otra manera. La didáctica es una creación. Como puedes venir con líneas, pero luego tienes que rehacerlo sobre el momento, construirla sobre el momento. Esa es la creatividad para mí. La clase se tiene que construir cada día, desde este espacio que he dicho antes, que es un espacio único, instantáneo, que se produce o no se produce, pero se tiene que producir para que pase algo interesante pedagógicamente. Otro concepto de los que he puesto aquí para las preguntas es la salud, en relación con la educación. Es que salud y educación van unidos. O sea, el niño que viene de casa, una situación tan diversa cada uno, les ha pasado de todo. Algunos niños vienen a esta escuela de 60 kilómetros y llegan aquí y lo primero es que todo esto que traen de casa a veces es triste, a veces es alegre. Tienes que crear un estado de ese espacio también de la comunidad de la clase. Y la salud empieza por el bienestar que he comentado antes. O sea, el bienestar es que te reciben, que te acogen, que te abrigan, que notas el afecto. Si no has desayunado, que puedas tomar un poquito de algo para que te ayude a estar, porque hay que encarnarse, realmente estar para que luego todo fluya. Y la mejor salud que damos aquí en este colegio, nada más llegar, aparte de que se sientan bien, es que hacemos una parte de movimiento, de rítmica, de canciones, de recitado, incluso con los mayores, de dicción, la palabra, para cultivar la palabra, pero también con los pequeños el movimiento. Movimiento cada día, 20 minutos de movimiento, de juegos, donde a lo mejor estamos trabajando la lengua castellana, estamos trabajando el cálculo, con saltos, con ritmos, las tablas de multiplicar. Todo eso crea un ambiente de, ¿cómo diríamos?, una sintonización. Y la sintonización viene desde el corazón. Todo lo que, si partimos del ambiente del corazón, cordial, por cierto, que viene de lo mismo, y trabajamos y todos tienen que jugar o hacer un ritmo, ya se crea una relación entre todos ellos. Es decir, lo social se tiene que cultivar lo primero desde lo artístico, porque el arte da equilibrio, el arte da salud. Entonces, para empezar, esta parte. Y luego ya llegamos a la parte pensante, todos los que son memorizar, recordar lo que hemos hecho el día pasado, recordar también los diferentes contenidos, comentarlos, debatirlos. Ya en ese momento empiezas a pasarlo a lo que es la digestión de los conocimientos. Pero tiene que ser desde esa recordación, porque en la recordación ellos van a traer una elaboración de esos conocimientos, de esos contenidos, que han digerido ya en la noche. Y hay que trabajar con la noche. Por eso tienen que dormir mucho los niños, que también es salud. Tienen que dormir 8 a 10 horas diariamente. Y si no, no están con las fuerzas vitales suficientes. Entonces, la salud significa trabajar con la familia, que se acuesten muy pronto, pero muy pronto, y que las cenas se adelanten a las 7 a las 8 de la tarde, por ejemplo, para que puedan entrar en la dormición relajados y que vayan y que les den tiempo con un cuento, etcétera, etcétera, para que puedan entrar en el sueño y realmente se revitalicen. En el sueño nos revitalizamos, en el sueño ganamos la salud. Los animales se duermen para sanarse y los seres humanos también nos sanamos durmiendo. Entonces, eso es muy importante, que vengan por la mañana descansados. Y luego trabajar lo artístico cuando ya han llegado, y si bien desayunados, si es posible, con algo consistente, una buena tostada, de pan y aceite, etc. Y luego ya a trabajar esa parte, primero artística, luego ya lo mental, los abstractos, digamos, los conocimientos intelectivos, pero
sintiéndolos, realmente pasándolos a una región donde tú elaboras también tu parecer, o tú opinas, o tú dices, o tú añades, o tú también inspiras a los demás con lo que dices. Y no acabar la clase sin pasarlo a la voluntad. Si no se pasa a la voluntad, se queda flotante. Bueno, si ya lo has pasado al corazón, algo queda. Pero si te quedas hasta aquí, con muchas informaciones y contenidos que se quedan aquí, como pastillas que uno traga, para escupirlas en un examen, y luego quedarte con tabla rasa, pues no puede ser. Has de pasarlo al corazón, al sentimiento y luego a la voluntad. Y si se pasa a la voluntad, ahí se queda en estado, ¿cómo se dice cuando las aceitunas, o se queda hay una palabra para decir que se queda como en reposo, para que se mezcle con las especias. Hay una palabra en castellano. Sí, no sé, ahora mismo sí, pero vamos, y eso que se queda en la voluntad, si al día ahí hace su efecto y te crea actitudes que se unen a tus impulsos volitivos, y de ahí te pueden venir ideas impresionantes, y al día siguiente, cuando lo remembras, que es la recordación, que no es de cabeza, sino de remembrar, sacar del inconsciente de los miembros, entonces tienes intuiciones increíbles, tienes manera de trabajar esos contenidos ya desde tu propia cosecha, que los has colocado en tu voluntad, en tu, digamos, espacio volitivo de posibilidades. La educación tiene que tener en cuenta el pensar, el sentir y la voluntad. Y si se hace solamente con datos y datos y datos, no sé qué va a ser del futuro. Si solo se hace así. Si no se pasa a la región del corazón y a la voluntad. Y se trabaja así en procesos. La educación son procesos. Y solamente de esos procesos viene el desarrollo. Que el objetivo mayor de la educación es desarrollarse. El desarrollo humano. Y ese desarrollo que te hace colocar, digamos, tu propio impulso en relación con el mundo y con los demás, y que te va a dar además la posibilidad de descubrir lo que tienes que hacer en la vida. Lo que tienes que hacer te viene de algo de tu propia biografía, pero eso hay que descubrirlo. Eso no vas a ser ingeniero porque tu padre es ingeniero. Un día buscarás tu camino, y ese mi camino es lo importante, pero tenemos que dar las posibilidades a la infancia, a la juventud, para que ellos descubran cuál es su futuro camino. Otro concepto en relación con la educación es la autoridad. ¿Qué piensas de la autoridad? Estamos marcados por el autoritarismo. No digo ya mi generación. En general, en realidad, si al ser humano, al niño pequeño, no se le considera ya como un hombre en ciernes, como un ser ya grande, siempre pensamos que es un niño. Y tenemos derecho a mandarle, tenemos derecho a exigirle, tenemos derecho a todo. Y yo creo que partimos de algo erróneo, totalmente erróneo. La autoridad no tiene que venir de fuera, tiene que emanar desde dentro. Es que los niños nos declaren a nosotros, nos regalen, mejor dicho, el ser autor, porque viene de por ahí. Entonces, nosotros decimos en Pedagogía Waldorf que tiene que ser una autoridad querida. Es decir, el niño, igual que el maestro demuestra tanto interés por el niño, e interés en su situación personal, en su proceso evolutivo, en su proceso madurativo, en su situación familiar, digamos, en su entorno también. Y ese ser que está ahí, que bulle por llegar a ser. Entonces, desde ahí, el niño nos regala algo, por esa constancia del maestro tutor, 6 años, toda la primaria, antes hasta EGB, de 6 a 14 años. Yo he sido tutor 2 veces de 2 grupos, y los vas llevando desde pequeñines hasta que ya son mayorzotes, con bigote y todo, como tú. Entonces, es así que la relación que se establece es casi de padrinazgo, fíjate. Una relación muy, muy cercana, con mucho respeto, porque el respeto es del maestro hacia el alumno, y de rebote, o como consecuencia, el alumno te respeta profundamente, te quiere. Y esa es la verdadera autoridad que se establece. Claro, poco a poco, según se van desarrollando, va brotando otro aspecto de su humanidad
que es el mundo de sus emociones, es su personalidad, y ahí hay que saber luego entreverar, por un lado, ese aspecto de autoridad natural, pero que viene por ese aspecto que he dicho antes, y luego también cómo pactas, cómo dialogas, cómo vas conduciéndoles hacia su autonomía. Su autonomía. Es decir, los chicos tienen que desarrollar una autonomía, por eso la educación Waldorf decimos que es una educación hacia la libertad. No es en libertad, tiene que haber límites. El niño necesita los límites de los adultos, que es orientación hasta aquí y hasta aquí. Porque a ellos incluso lo que encuentran es en los límites fortalecen su voluntad. No tienen que ser límites de tortazo, tienen que ser simplemente hasta aquí, hijo, o hasta aquí, mi querido alumno. Pero eso ayuda. Pero el concepto de autoridad hay que renovarlo. Y hay que renovarlo desde esta comprensión grande del ser humano en su aspecto físico, en su aspecto anímico, o psicológico, o psíquico. Se asusta lo de anímico, pero ya Platón, tu filósofo, el ánima, pues es el ánima. Y su aspecto individual, su aspecto de su yo, su aspecto espiritual. Cada uno es un ser único. Entonces, si tienes esta mirada triple hacia el ser, que tienes como alumno Juan, María, Magdalena, en fin, entonces tienes una mirada mucho más profunda, pero también de captación de lo que él está manifestando y que está queriendo, desde su esfuerzo, pero está queriendo, a través de esa relación humana, está queriendo progresar. Entonces, la autoridad, la ruego yo interiormente que sea capaz y sea digno de poderla recibir de mis alumnos. Esa es la verdadera autoridad. Que yo me esfuerce con autoeducación, con trabajo interior, con buscar siempre cómo me mejoro, con autocrítica por las noches, por las tardes, de lo que ha pasado en el día, cómo mejoro para el día siguiente. Eso es la preparación de la clase. Que uno piense qué ha hecho y cómo puede mejorar. Y eso parece que se han dado cuenta al día siguiente los chicos, porque te devuelven una mirada de, ¿cómo decir?, de alegría y por otro lado de apoyo. Los alumnos sienten su apoyo, desde pequeñitos, y no digo ya los adolescentes, los que tienen 15, 16, 17 y 18 años. Si hacemos el trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos, yo creo que en la noche, cuando estamos dormidos, pasan cosas. Hay comunicaciones, porque por la mañana recibes las respuestas. Ya nos has hablado un poco de respeto también, que era el otro término que tenía. Quedarían dos preguntas. La siguiente es acerca de su opinión acerca del sistema educativo en España. Ya. Bueno, o en el mundo en general, pero bueno. ¿Qué opinión tienes? Pues mire, Fernando. No, bueno, es que me permites que te tutee. Hombre, claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca del sistema educativo? Bueno, el sistema educativo en España yo creo que necesita muchas mejoras. Lo primero, que hubiese la posibilidad de escuelas libres, que no las hay. O eres privada, o eres pública, o eres concertada. Pero escuela libre, no la hay. Tienes que coger el programa, el currículum oficial. Es verdad que luego puedes hacer una adaptación con la metodología, puedes ver cómo, de alguna manera, das tu impulso, se puede decir, o tu color como metodología. Pero no es fácil hacerlo. Yo creo que las escuelas necesitan más libertad, que los programas los pudiéramos hacer, o digamos el enfoque, los maestros de una escuela, en un trabajo colegial, en un trabajo de claustro permanente. En la escuela Waldorf tenemos un trabajo de autoformación permanente. Todos los jueves tenemos claustro de maestros pedagógico. Quiere decir que tenemos que profundizar sobre el conocimiento del ser humano, intercambiar experiencias, trabajar por departamentos, profundizar también en las asignaturas llamadas, es decir, en los conocimientos, y informarnos, ilustrarnos, enseñarnos unos a otros cómo hacemos
delante de los alumnos, cómo presentamos nuestras asignaturas. Es decir, trasladarnos nuestra creatividad del instante, poderla comunicar a los demás y uno enriquecerse con las experiencias de los otros compañeros. Unos claustros así, donde trabajamos estos aspectos, también por áreas o por niveles educativos, y en conjunto toda la escuela, aquí somos 48 maestros, en conjunto toda la escuela, para hacer un trabajo también de comunidad educativa, pedagógica en este caso, pero que luego nos da la puerta para trabajar mucho con las familias, en las clases, en reuniones trimestrales pedagógicas con los padres, en las charlas, en las jornadas pedagógicas abiertas, es decir, para que participemos todo de la búsqueda común entre padres y maestros de un ideal pedagógico que tenemos como que inventar, porque la pedagogía Waldorf la creó Rudolf Steiner hace 99 años ahora, el año 19 haremos el centenario. ¿Y por qué hay 5.000 centros en todo el mundo? Y van creciendo, y ahora precisamente más en Japón y en China. ¿Por qué? Pues porque siempre se tiene que reconstruir, a partir de los padres y de los maestros que quieren trabajar juntos, en un ideal que ahora le vamos a llamar pedagogía Waldorf, pero que tiene muchas innovaciones desde que se creó hace 100 años. Porque en cada lugar, desde la cultura, desde la situación social, económica, se crea una escuela Waldorf con el color de su país, de su lengua, de su cultura y de su situación. Entonces, en este sentido es una aportación al movimiento de renovación pedagógica extraordinario, se puede decir, y continuo, que está avanzando permanentemente. Entonces, la educación Waldorf, dentro de esta situación de España, pues tiene mucho que decir, pero también, claro, se tienen que dar las posibilidades de que sea percibida. Tenemos ahora mismo 11 escuelas de educación primaria, unos 25 escuelas de educación infantil, unos 7 escuelas de secundaria, centros de formación, interesante, 13 centros de formación de profesores y de maestros Waldorf. Y el 80% de esos que buscan conocer la pedagogía Waldorf son maestros de la pública y de la privada. Es decir, que hay un interés en el ámbito profesional enorme, pero luego en las universidades es ahora cuando se empieza a conocer pedagogía Waldorf. Es ahora cuando muchos estudiantes están haciendo el trabajo fin de máster, etcétera, o comparativas entre la educación tradicional y la educación Waldorf, o educaciones alternativas que se llaman, esto es alternativo porque se llaman así, pero ya lleva 100 años de rodaje en 85 países del mundo. Entonces, la situación educativa en España merece que haya maestros con impulsos nuevos que puedan ofrecer, como la pedagogía Waldorf, a todos los maestros, porque qué esfuerzos hacen los maestros en la pública y en la privada, por renovarse también, es admirable. Nosotros tenemos una concepción, si se puede decir, una antropología, una base psicológica de la antroposofía de Rudolf Steiner, que ya nos da muchos elementos para esa transformación y esa autoeducación. Pero luego está implantado, sistematizado en el sistema, digamos, de Waldorf, como es el trabajo colegial de los maestros. Es una dirección colegiada, que no un director, es una dirección colegiada que, elegidos por el conjunto de los maestros del claustro, de 48, salen 8 o 9 directores, aunque uno luego tiene que ser, de cara al ministerio, el director técnico, el jefe de estudios, el secretario, pero en realidad la escuela se conlleva entre 9 directores, y se conlleva con la anuencia y el aporte en comisiones de todo el claustro. Por lo tanto, la escuela es portada por los maestros, pero con ayuda de los padres. Pero los maestros son libertad de cátedra absoluta dentro de lo que es el impulso pedagógico. Y cada maestro en su clase, con total responsabilidad. Una responsabilidad requiere formación continua, porque si no te secas, si no te agrias, y un maestro agrio es lo peor. Un maestro agrio para los niños, o agriado, es lo peor. O vienes con las ganas y con la ilusión de ver cada día a los niños y de hacer una clase viva, o mejor, dedícate a otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, la educación en España, pues, da tristeza que no se permita a sistemas pedagógicos innovadores, y eso que hay tanta gente, tantos compañeros que quieren saber de pedagogía Waldorf, da tristeza que no se dé más ayuda o dejar hacer. Ya no ayudas de ningún tipo, porque bastante tienen que dar también en las escuelas públicas, se entiende,
Pero la educación tiene que ser un derecho de todos. Y también pagamos impuestos. Y encima, en las escuelas privadas, las familias tienen que pagar doblemente la educación, por los impuestos y también en la escuela privada. Entonces, esto tendrá que arreglarse un día, para que sea un derecho común de todos, que uno tenga libertad de colocar a su hijo, llevar a su hijo a la escuela que desee, al método pedagógico que desee. O sea, que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Pero lo más importante es que se trabaje hacia el futuro en los cursos de formación del profesorado, oficiales y privados, se trabaje sobre todo en una nueva, una ampliada, digamos, mirada al ser humano completo. Eso ya ayudaría mucho a que uno como maestro, en cualquier escuelita o escolaja, donde sea, ya ves al ser humano que llega con digamos, otra amplitud. Y eso ya daría muchas fuerzas. La formación reglada que hay de maestros y de profesores está muy bien en cuanto a contenido seguramente, pero hay que ampliarlo a otras posibilidades. Y sobre todo hacer prácticas, porque en la práctica uno ve más, sobre todo ve a los niños que le esperan. Y entonces te puede llenar de entusiasmo para luego ir a la clase, ir al colegio donde te contraten o donde tú construyas, porque los maestros tenemos que ser constructores de colegios, los propios maestros. Pues vayas con la fuerza de ofrecer lo que se espera de ti. Y no solo lo que se espera, lo que se esperaría de ti hacia el futuro también. Por eso hace falta una renovación continua. Pues yo creo que has respondido ya de golpe las dos preguntas que eran un poco qué pensabas de la situación actual y qué propuestas harías. Con la propuesta que se da de ella también. Entonces, bueno, yo creo que con esto es suficiente. Me has estrujado, ¿eh? Me has hecho así. Me ha encantado, te lo agradezco mucho. Vale. Gracias a ti también. Muchas gracias. Me alegra mucho estas iniciativas así individuales. Además, ha venido a través de tu hermana. Sí.